Y es la peor caída. Esto tiene que ver con la industria del mueble. Una caída del 15,1%. Tuvo su peor semestre desde 2002. Saludamos a Pedro Reina, presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines. ¿Cómo le va, Pedro? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender a Telediario Federal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, una situación realmente preocupante, ¿no?, con estos números y que marcan que ha sido el peor semestre desde el 2002 a esta parte para la industria del mueble. Sí, en realidad son números al 30 de junio, por eso da esta caída tan importante y que realmente nos tuvo mal traer durante todo este semestre porque se hicieron algunas cuestiones que sirvieron para el sector, como el mínimo no imponible, pero realmente los temas de crédito estaban nos hicieron hacer muchos problemas porque no hay manera de financiar una empresa con las tasas de interés que estaban vigentes. Y además tuvimos la mala suerte que cuando empezamos a levantar un poco con la avenida de la hora 12 a la hora 18, que realmente subieron un 32% a la venta de ese piso que estaba, obviamente, no estamos hablando de otra referencia. Cuando empezó a subir la venta vinculada a la hora 12 y la hora 18, bueno, tuvimos lo que tuvimos, ¿no? Pedro, ¿y por qué o a qué relacionan ustedes específicamente esta caída tan abrupta? Sabemos que todos los rubros de la producción industrial han tenido caídas en los últimos años, pero ustedes particularmente ¿a qué lo asocian? ¿A la apertura de importaciones, a la caída de consumo, a los tarifazos? ¿Con qué vinculan esta realidad del sector mueblero? No, es directamente vinculante con la caída del consumo. Realmente el consumo, además el mueble no es un objeto de primera mirada, claro, por parte del comprador, digamos. Estamos mirando los teléfonos, estamos mirando los aparatos de todo lo que hace electrónica, y en el 10º lugar o 9º lugar aparece el mueble, que es un elemento más durable que todo esto, que cambia con la moda, con la tecnología, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente la caída del mercado interno ha sido un elemento importante. Y a esto le sumamos, como yo le decía, la tasa de interés, que es impagable, que nos quita la rentabilidad, y todo esto ha producido un efecto letal para el sector, ¿no? Consultarle dónde se encuentra la producción mueblera, dónde se concentra la producción mueblera en nuestro país. Bueno, tenemos centros ahí en Córdoba, muy importante, con buen desarrollo. Santa Fe, en lo que es Cañada de Gómez, que prácticamente el 70% del producto de Cañada de Gómez son muebles. Esperanza, también en Rosario, y bueno, y el Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde también aparece el mayor nivel de consumo, o sea, prácticamente el 52% de la producción de muebles se consume acá en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pedro, hablaba obviamente del consumo interno, del poco consumo que hubo en los últimos meses, y también hablaba de la producción, de los créditos. Es un combo realmente que lleva, ¿no?, a vivir estos números y esta realidad. ¿Y cómo se hace con los empleados, por ejemplo, que tienen las industrias? ¿Cómo han hecho? ¿Los han podido soportar o se han despedido muchos empleados? Mire, ha habido, fundamentalmente, pensemos que en la industria tenemos un personal muy calificado y preparado por las propias empresas. No hay una universidad ni un instituto que enseñe a un carpintero ser carpintero en general en el país, ¿no es cierto? Hay algún lugar, pero entonces hay que formarlo en las empresas. Y esta formación cuesta mucho dinero, mucho tiempo, y se trata de preservar la mano de obra. En algunos casos, incluso ahí en Córdoba también hubo suspensiones, en otros casos el gobierno le proveyó repro para sostener la empresa. Quiere decir que todos intentamos sostener a la mano de obra, que es lo fundamental, porque estamos trabajando al 50% de la producción, y esto hace que el esfuerzo tenga que ser compartido por
tanto por nosotros como por el personal que atendiendo a esta situación también se aviene a arreglos individuales por empresa hasta que pase el mal momento, ¿no? Bueno, y salir de ese mal momento para ustedes implica necesariamente una reactivación del consumo interno. Sí, sin ninguna duda, porque no es la industria del mueble no es una industria que tenga un gran potencial exportador, claro, porque está constituido fundamentalmente por empresas con hasta, el promedio son 8 personas. Entonces esto hace que no se pueda encarar proyectos de exportación, salvo que trabajemos sobre, entendimiento entre empresas, unión transitoria de empresas que se vayan sumando para un proyecto común. Que esto es lo que estábamos tratando de ver hasta que vino el otro tsunami, ¿no? Exactamente. No nos alcanzamos a recuperar de una que ya viene la otra. Pedro... No, y lo que dijeron un señor que estaba antes que hablara yo, sí, también habló de una cosa importante. Piensa que nosotros estamos en la mesa foresto industrial que preside el presidente Macri. Y de esa mesa conseguimos cosas muy importantes en lo que hace a logística, es decir, avances que no estaban derivados del tema de macroeconomía, acciones concretas, como le dije, el mínimo no imponible para el sector mueblero y de aserraderos, eso salió de la mesa que preside el presidente Macri, y lamentablemente estas cuestiones que vamos consiguiendo paso a paso, vio por la propia inconsistencia económica del país, después se destruye o se deteriora grandemente y nos obliga a pensar siempre en el corto y no pensar en el mediano y largo, que sería pensar en la exportación, apertura de mercados, etcétera. Pedro... Perdón, yo le quería referir al señor que mencionó en la FIP. Sí. Después de mucho bregar de las entidades de primer grado y segundo como las nuestras, en la propia mesa del presidente también lo presentamos, se consiguió el plan de pagos, etcétera. Y ahí hay cosas que son inconcebibles. Hay una ventana entre el decreto y el 2 de septiembre donde la gente puede empezar a incorporarse en los nuevos planes. Y me parece que hay alguna parte de la FIP funciona, me parece que independiente, ¿no? Como decía el señor, los abogados de la FIP están haciendo boleta de deuda a aquello que no va a ser objeto de ninguna acción judicial porque por 90 días están suspendidas. Pero el abogado sí cobra el porcentaje. Esto debería ser tratado urgentemente. Nosotros vamos a hacer una presentación a la FIP también en ese sentido, porque no puede ser que en una acción que no vaya a haber acción judicial inmediata intervenga el abogado. Esto es una cuestión interna de las agencias de AFIP, que eso tiene que ser desmantelado, ¿no? Pedro, volviendo al consumo, más allá de la reducción, ¿ha cambiado mucho? Es decir, los muebles se eligen aquellos de menor producción o los más baratos. ¿Se ha mantenido lo poco que se ha mantenido en el porcentaje del consumo de los argentinos o también ha habido un cambio en ese consumo? No, lo que sí aparece como innovador, algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño. Digamos, ustedes saben que hay dos sectores perfectamente delimitados, uno compuesto por medianas empresas, que son las que producen los muebles que ustedes ven en las grandes superficies, en supermercados, etcétera, muebles en caja, que eso están en manos de empresas que tienen un andamiaje industrial importante, y después el otro de las famosas mueblerías que vemos en todos los barrios y en todos los lugares, que es el mueble de hogar, que la gente pretende, sí, un equilibrio como siempre entre precio y calidad de producto, pero además está empezando a exigir nuevos diseños. Esto pasó bien, en forma importante, con el mueble de oficina, en donde el Open Space famoso transformó las oficinas cerradas
con escritorios, con muebles, incluso hasta con colores oscuros, para ir a los colores blancos y claros y abiertos, los escritorios ya no tienen laterales, pata y pantalla como antes, sino que tienen, como ustedes lo ven, con patas metálicas y todo muy integrado al trabajo de una actividad que parece que todo el mundo se confundía, que estuviera mezclado, pero realmente es la nueva idea de trabajo grupal, ¿no? Bien. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por el contacto, por darnos cuenta de la realidad del sector y ojalá tengan una pronta recuperación, ¿no? Un oficio tan noble y, bueno, atendiendo a que en la mayoría de los casos, por más que se industrialice, siempre requiere un trabajo artesanal, muchas veces tiene que ver con cuestiones culturales, con herencia familiar, así que esperemos que el sector que ha sido tan golpeado pueda reponerse lo antes posible. Bueno, es así, nosotros estamos fundamentando nuestra acción como pymes en un elemento que se llama esperanza, porque si no, no estaríamos trabajando, honestamente, porque tenemos estos ciclos que tiene la economía argentina que nos hacen revivir y después nos castigan y así estamos. Y esto tenemos que tratar de alguna manera establecer una ruta que sea encaminada por todos y con acuerdo de todos del sector político, el sector gremial y el sector gremial empresario, trabajemos todos juntos para lograr un equilibrio en nuestro país. Un fuerte abrazo, Pedro. Hasta luego. Gracias por haber hablado. No, por favor, muchas gracias por atender.